María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar entonces hoy las últimas lecciones de esta segunda etapa. Con estas lecciones, de alguna manera también tenemos que cada uno personalmente cerrar su propio proceso en esta primera y segunda etapa con 3 temas cuyas lecciones se las enviamos, no las vamos a tener impresas, pero que en su desarrollo requieren que cada uno pueda con una particular atención detenerse como a reflexionar. ¿Sí? Con esto yo quiero que podamos cerrar esta etapa, que sabemos que no es cerrar porque ya todo esté completito, sino dar el paso que necesitamos para esto que nosotros llamamos conocimiento de nosotros mismos. La lección 17 la llamamos la autorreferencialidad y los estados del alma. 2 temas que parecen así muy extraños, por lo menos el primero, parece que tuvieran un poco que ver entre sí, ¿no? La autorreferencialidad. ¿A qué llamamos esto? Yo lo voy a dar brevemente, a las 3 lecciones las voy a dar muy brevemente. Ustedes las tienen escritas y eso les puede servir, les va a servir. ¿En qué consiste la autorreferencialidad? Es que el hombre se pone a sí mismo como punto de referencia, como medida de todas las cosas. ¿Sí? Y esa autorreferencialidad se manifiesta de una manera muy singular en nuestro tiempo, en que cada uno se convierte como en la medida y en el referente de todas sus decisiones. Para nosotros, ¿cómo se debería dar? ¿Cómo se debería dar en un cristiano? ¿Cuál sería su punto de referencia? Y esta palabra, que no sé si exactamente existe o no existe como tal, pero nosotros diríamos, en vez de la autorreferencialidad, la heterorreferencialidad. Yo vivo en referencia a otro. ¿De qué manera? Eso se expresa en mi vida. Hay cuestiones muy simples. Yo no puedo darme a mí mismo todo cuanto necesito. ¿Por qué yo no me puedo convertir a mí mismo en el punto de referencia de todas mis decisiones? ¿Debo hacer algo? Y el que vive la experiencia de la autorreferencialidad es una experiencia desordenada en la vida del hombre. Olvida que primero a su vida le precedió la vida de otros. Ya eso es un ejemplo. ¿Quién de nosotros eligió nacer? Si yo no acepto que en mi existencia hay una referencia a quienes me precedieron, ya estoy negando una condición esencial en mi vida. Yo necesité de otro para existir. Y desde eso que es esencial, a decir que para que yo pueda prender la luz, necesito que alguien esté sosteniendo ese proceso en el que la energía eléctrica se produce en tal lugar. Hay quienes están trabajando detrás de lo que nosotros estamos usando. La ropa que uso, el agua que tomo, y es agua potable, porque hay un sistema de agua potable, porque quienes trabajan en ciertos lugares para podernos regalar eso. La autorreferencialidad es un absurdo por estas cosas que uno podría decir elementales, pero para nosotros en este camino o proceso de consagración y renovación de las promesas bautismales tienen también consecuencias espirituales. El hombre del siglo XXI, que vive una fuerte experiencia de autorreferencialidad, ha perdido puntos de referencia para poder darse respuesta a cuestiones muy profundas.
El sentido de la existencia es una de ellas. El sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento. Si yo quito a Dios como punto de referencia, ¿cómo respondo a cuestiones que son tan esenciales para la vida del hombre? Muchos cristianos, en la vida espiritual, también nos volvemos autorreferenciales. ¿De qué manera? Esto lo hago porque me gusta, rezo cuando tengo ganas, rezo cuando lo siento. Es ponerme como punto de referencia para mis decisiones. Entonces, la autorreferencialidad a nosotros nos sienta como en el banco de juez. Esto me sirve o me gusta, esto no me sirve o no me gusta. Y entonces cifro mi santidad en las cosas que a mí me acomodan y no en las cosas que el Señor espera y quiere de mí. Un hijito, imagínense un niñito de 2 años y dice, papá, yo quiero ser autorreferencial. Digámoslo así, ¿no es cierto? Papá, no me digas, mamá, no me digas. ¿Qué dirían ustedes? ¿Eso es posible? No, imposible. Así pasa en la vida espiritual. Los cristianos, como niños caprichosos, muchas veces le decimos al Señor, no me pidas esto, no me pidas esto otro. Señor, acomodate en esto otro. ¿Por qué? Y porque a mí no me cabe, a mí no me gusta. No me es tan cómodo. Entonces, la autorreferencialidad me pone a mí como centro y a Dios al servicio de mí. Entonces, cuando hablamos del conocimiento de nosotros mismos de esto es ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocer si hay actitudes en nosotros desordenadamente autorreferenciales que hace que yo a los demás también los someta a eso. ¿Cuántas veces yo sigo pensando y obrando de una manera a la que no estoy dispuesto a renunciar? Porque pienso es el otro que tiene que cambiar. A mí no me gusta, ya bajé cortina. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta. Entonces, ¿qué hago? La persona ya no cabe en mi corazón. Porque cuando ustedes hagan esta lección, para que ustedes esto realmente les sirva de luz. Tienen explicado, yo procuré explicarlo lo mejor que pude en la lección. Yo digo simplemente los conceptos generales. Pero esto daña mucho la vida fraterna. Cuando yo a las personas les doy un lugar en mi corazón, en la medida en que me sirven y las hago yo, que me sirvan a mí. O sea, entras en mi corazón si cabes en mis categorías o mis conceptos. ¿No me gustas? ¿Sos muy hincha, hablas mucho? O digamos así, lo que digamos. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos como medida, tomamos el banquillo de juez para esto? La autorreferencialidad tiene esto. Y después yo les puse en esa misma lección los estados del alma. ¿Por qué yo pongo los estados del alma? Porque una de las experiencias que hacemos, que la autorreferencialidad es causante de los estados del alma. Yo acá les pongo 2 y se lo voy a explicar brevemente. Yo pongo 2 y después consecuencia o cómo se pueden manifestar en esto. De los estados de desolación de mi alma. ¿Cuáles son los estados posibles de mi alma? La consolación y la desolación. La desolación es ese estado de oscuridad que se puede dar en mi alma y la consolación es el estado de luz. Son 2 estados que nosotros los experimentamos así como alternadamente. Cuando tenemos muchas ganas de rezar, cuando tenemos ganas de hacer nuestros apostolados, cuando tenemos ganas de tratar a las personas, cuando en casa tengo ganas de saludar. Eso así, muy sencillamente, digamos, eso expresa que hay en mí consolación. A mí no me cuesta callarme la boca cuando estoy consolado. Aunque no me gusta algo, no lo manifiesto, porque estoy consolado. No me cuestan las cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy desolado? Que ni me hable. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cuántas veces en esas desolaciones, esos estados del alma, cuando yo no me sé conducir, se manifiesta toda mi autorreferencialidad? Los demás tienen que estar mal porque yo estoy mal. Los demás tienen que soportarme porque yo soy así. Pero acá ustedes van a encontrar las consecuencias espirituales en esto. Los estados del alma son muy importantes reconocerlos para conocerme a mí mismo, para saber obrar en ellos. ¿Por qué? Porque en el camino hacia Dios, ustedes todos van a experimentar la noche en su alma. Nadie puede llegar a Dios sin pasar por la noche. ¿Qué quiere decir la noche? La desolación.
Y se la voy a explicar así muy brevemente, sencillamente, y espero poder ser claro. Lo tienen escrito, yo traté de escribirlo como mejor pude. No me sale tan bien, pero lo intenté. Bueno, la noche del alma es el estado por el cual, ¿sí?, el alma experimenta un proceso de desapego de sus gustos, afectos, sensibles, para pasar a un modo de tratarlo a Dios y de conocerlo a Dios más en la fe. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros hacemos la experiencia de la conversión, la hemos hecho, y Dios nos atrajo hacia sí a través de un retiro, de una charla, sentí gusto de poder seguir, gusto, sensible de poder orar, de conocer sus cosas y de aprenderlas. Es como un niño que fue atraído hacia algo por los dulces, los gustos que eso le daba. Esas serían las consolaciones sensibles. Dios, que sabe que yo no puedo vivir de los gustos sensibles. ¿Por qué? Porque en la vida no todo es gusto sensible. No todos los días tengo ganas de amar a los que amo. Como Dios sabe que en el camino espiritual eso no alcanza para ser plenamente hombre, Dios me quita esos consuelos y me pone en la noche para que yo aprenda a tratarlo en la fe y acepte que caminar hacia Él es caminar aprendiendo a tener ojos nuevos y ver las cosas con sus ojos y gustar las cosas con un paladar nuevo, al modo como Dios quiere que yo lo guste. Pero Él tiene que cambiarme. Entonces Él me pone en esa experiencia de un estado de noche en mi alma. Padre, ¿por qué no tengo ganas de rezar si yo antes rezaba con gusto? Porque Dios quiere que ya no reces por gusto, sino porque lo amas a Él. Padre, ¿por qué antes hacía mi apostolado con tantas ganas y ahora no tengo ganas? Porque Dios no quiere que hagas tu apostolado por las ganas, sino porque lo amas a Él. Padre, ¿por qué yo antes me callaba más fácil en mi casa y ahora me cuesta callarme? Porque Dios no quiere que te calles porque tienes ganas, sino porque amas a Dios. Ese proceso de conversión interior lo tiene que hacer Dios, porque yo no puedo. Ni ustedes ni yo lo podemos hacer solos. Aprender a aceptar esos momentos de mi vida en los cuales yo no tengo luz sensible, gusto sensible, pero Dios me está dando la luz de la fe para aceptar que Él haga su obra en mi vida. Y entonces yo en ese momento de oscuridad, yo sé que mientras había luz caminaba hacia allá. Se apagó la luz, sigo caminando hacia allá. No abandono mis propósitos en los momentos de oscuridad. Eso es muy importante. Si entraste en esa oscuridad porque Dios quiso que entraras, sigue así. Esa noche en la que Dios te pone porque Él te quiere. Ya no quiere que vayas a Él por los caramelos que te da, sino porque Dios es todo lo que anhela tu corazón. Camina por el camino que venías andando antes de que viniera la noche. Ahora, ¿qué pasa si yo entro en esa noche por mi culpa? Porque yo no rezaba, yo no era fiel en mis prácticas, yo descuidaba las cosas del alma. ¿Por qué? Porque estaba consolado. Yo me convertí, tenía ganas de hacer muchas cosas, pero no rezaba, hacía muchas cosas, pero no rezaba. No me detenía a hacer un examen de conciencia diario, el que aprendimos hace muy poquito. El Señor que dijo, bueno, no quiere contar conmigo. ¿Qué hace Dios? Dios ya no lo pone en la noche. Deja que el alma vaya por donde quiera. Ahí es más difícil, porque ya Dios no te quiso, y Dios lo permitió porque vos lo elegiste. Y ahí se requiere la humildad para la conversión. Pero ¿qué pasa en esa noche? Y hay que estar muy atentos, porque ahí uno aprende a conocerse. Cuando estás consolado no te cuesta la virtud. Y tal vez aquellas cosas que te tentaban antes ya no te tientan, pero si viene la noche, ¿qué pasa? Otra vez, tenés ganas de mirar el celular. Tenés ganas de volver a hablar con aquella persona. Tenés ganas de volver a esas cosas que antes te seducían tanto y las habías abandonado cuando estabas consolado. Aprender a conocer es que esto pasa en mi alma, es para que yo no desespere. Si vas haciendo el camino con el Señor y Él de la mano te lleva y de pronto apaga la luz, fíjate de su mano. No cambies el rumbo. Persevera en la oración, en tus propósitos. Sigue confesando, yendo a misa. Haz bien tus prácticas. Ahora si entras en la noche porque no fuiste fiel, vuelve al punto fijo. Vuelve al confesionario. Pide ayuda a un guía experimentado. No quieras caminar solo. Eso es presunción.
busca ayuda y reconoce tu pecado. Cuidado, porque a veces buscamos ayuda porque nos sentimos mal, pero no porque confesamos que nosotros erramos el camino. Porque a veces hasta la soberbia en eso se camufla. Porque la soberbia tiene esto: se puede esconder y hacerse humilde. ¿Sí? Y entonces yo más me confieso porque me duele verme como me veo que porque ofendí el amor de Dios. Y tal vez si se vuelve a dar la misma circunstancia elegiría lo mismo. Pero si yo en verdad me quiero convertir, digo, no, si caí en esto por esto, yo dejo esto. ¿Vale esto más que mi vida? No, entonces dejo esto, para no perder mi vida. A veces es cosas muy pequeñas. Dice San Juan de la Cruz que hay almas que están atadas por pequeños hilos. Son como pajaritos que no vuelan, no porque tengan una cadena, sino porque tienen pequeños defectos con los cuales se consienten. Son ceras, pero las sonceras también impiden volar. Bueno, esto que ustedes van a estudiar aquí requiere una atención y también la posibilidad de tomar apuntes y preguntarme. Porque cada una de estas lecciones requieren mucho más tiempo. Y tenemos que pasar a la que sigue. ¿Lo siento? ¿Alguna pregunta de esto rapidito? No la respondo, pero no, sí, la respondo. ¿Preguntan a esto? Dos estados posibles del alma. No desesperen, pidan ayuda cuando no entiendan qué le pasa. Pero padre, ¿qué pasa que ahora me cuesta? Ahora tengo ganas de otra vez de gritarle a mi esposa, a mi esposo. Vamos a ver qué te pasa. A veces, el buscar el consejo ya es Dios. Ahora no, yo me las arreglo solo. No. Si en esto caíste 20 veces, no lo intentes más solo. Busque ayuda. Mira que el demonio te conoce más que vos mismo. Sabe por dónde tentarte. Te va a buscar por ahí. Dejen aquellas cosas que ya vimos en la primera etapa que nos acercan a las cosas del espíritu del mundo. El conocimiento de mí mismo es para que eso, que yo, sabiendo cómo Dios actúa conmigo y a lo que yo quiero llegar, tome decisiones. Si yo quiero ir para allá, tomo todo lo que me lleve hacia allá. Y si esto me impide, lo saco, aunque sea algo que parecería imposible vivir sin ello. No hay nada que sea imposible abandonar. ¿Sí? No se tengan tanta lástima. Suena duro, ¿no es cierto? Ténganle compasión a los demás, pero consigo mismo un poco menos. Vieron que nos excusamos re fácil. Sí, pero. Conocimiento de sí mismo. Lección 18. Las heridas transfiguradas. Cada título más raro. ¿Cierto? Las heridas, los títulos quieren expresar lo que después trato de escribir. Las heridas transfiguradas. ¿A qué llamamos heridas en nuestra vida? Se escucha mucho decir esto, ¿no? Necesitamos sanar nuestras heridas para poder amar con libertad. Yo tengo otra teoría. Yo voy a intentar que ustedes puedan, con esta lección, conocer su propia historia y las heridas que Dios, algunas no las quiso, solo las permitió. ¿Sí? Dios permite cosas que suceden. Dios quiso que sucediera esto. No, Dios permitió que sucedieran un montón de cosas. Dios las permite porque hay libertades que actúan en mi vida. ¿Pero qué son las heridas? Las heridas son esas consecuencias que perduran en mí de experiencias que yo he tenido dolorosas, que han afectado profundamente mi corazón y mi vida. Sobre todo tiene que ver con una dimensión afectiva. Pero hay que tener en cuenta que esas heridas que me pasaron en mi vida, por ejemplo, sufrí una violencia de niño. Yo fui engendrado y mis papás no me desearon. Esa es una herida. Yo estuve en la panza de mi mamá intentó abortarme. Es una herida. Mi papá no estuvo. Cuando yo estaba en la panza de mi mamá, mis padres peleaban. Mi papá no estuvo, mi mamá no me quería. Porque vine en un momento que ella no quería. Después, violencia, abuso, golpe, ausencia, lo que queramos. Después de más grande, mi adolescencia, las heridas.
Yo esperaba encontrar en esta persona eso que no encontré cuando era niñita. Encontré brazos que me hicieron más daño. Que se abre, que duele mucho más. El aborto deja una herida. La herida que perdura en el alma después de haber vivido desordenadamente, los excesos, la vida de impureza, la vida de la ira. Eso deja heridas en mi vida. Por eso, todo lo que nosotros podemos decir en la dimensión afectiva. No, yo pongo algunos, no pongo todos los ejemplos, pongo algunos, ¿cierto? Pero yo qué quiero decir con esto. Ténganlo muy presente. Van a morir con heridas abiertas. Pero en esta lección, a lo que tenemos que llegar es a lo que dice el título, que está al final de la lección. Y que ahí poderles mostrar cómo transfigurar nuestras heridas. Tengo que sanar todas mis heridas, tengo que cerrarlas para poder amar. ¿Cómo descubrir en esas heridas una fuente de gracia? Esas heridas que han marcado mi vida conforman mi vida. Yo soy lo que fui haciendo a partir de esas heridas. Algunos, para poder convivir con esa herida, la negaron. Porque todas las heridas tienen rostros. Tal vez no sea el nombre ni lo recuerde. Pero son personas las causas de mis heridas. Que me amaron mal o no me amaron. Que estuvieron o no estuvieron. Tienen rostro esas heridas. ¿Sí? Entonces, estas heridas fueron provocando en mí modos de reaccionar y de actuar para poder sobrevivir y convivir con ellos. ¿Por qué a veces estás tan enojado? ¿Por qué a veces no te soportas a vos mismo? ¿Por qué hay días te cambian tanto el humor? ¿De dónde proviene que a ciertas personas les tengas un gran rechazo? Has aprendido a vivir con tus heridas. ¿Qué hoy en esta lección? ¿Aprender a qué? A sacar las curitas de las heridas infectadas. Yo tengo que aprender a mirar mi vida y aceptar las heridas que hay. Sacarle la curita de encima, porque están infectadas. Yo tengo que permitirle a curar esas heridas. Yo ahí en la lección les explico cómo lo pueden hacer. Es una tarea espiritual de toda la vida, pero fantástica tarea espiritual. Yo les voy a poner un ejemplo. No puedo ponerlo todo. ¿Cómo transfigurar la herida de aquella persona que sufrió un abuso? Es una herida profunda. Niño o niña, indiferente. Puede darse en los dos casos. Esa herida profunda que se abrió en la historia de aquella niñita, aquel niñito. Que no lo pudo hablar con nadie cuando era niñito. No se animó, ¿por qué? Porque no confiaban en ella, lo que iba a pasar en la familia, no iban a creer, todo lo que podemos nosotros enumerar como causales de ese silencio. Ya es grande. Y ahora empieza a darse cuenta que eso marcó su historia. Es con eso. No es a pesar de eso, es con eso. Porque aprendió a convivir con eso y eso fue conformando su modo de ser libre. Y ahora eso tiene rostro. ¿Por qué? Porque en su historia han pasado personas que le hicieron ese daño. ¿De qué manera se puede transfigurar eso? ¿Por qué Dios permite que esas heridas estén allí? Y yo, aun cuando perdone a estas personas, eso sigue estando en mi amor. Esa persona me hizo mucho daño, yo la veo. Aunque no la vea, recuerdo, yo la perdoné, pero todavía me sigue haciendo daño. Yo les pongo allí una cita del catecismo. ¿Por qué Dios permite eso? Para que sanes tu herida rezando por el que te hirió. Miren ustedes. Porque lo natural sería olvídatelo, sacátelo de encima. No. Ora por él. Transfigura esa herida para que deje de supurar y se convierta en una fuente de gracia para tu vida. Pero además, si fuiste herido, vos también heriste el corazón de Dios y piensa lo que piensa Dios cuando pecas.
Y entonces, cuando otro espere tu perdón, piensa cuánto te ha perdonado Dios. Y entonces tus heridas se convierten en una ocasión de memoria, de recordar cuánto bueno ha sido Dios con vos, para que lo seas con el otro. Para poner un ejemplo, nuestras heridas nos conformaron también. Yo soy con las heridas que tengo, con las ausencias, con los afectos buenos y no tan buenos que he tenido. Entonces, esta lección es para invitarlos a que ustedes, y así está la práctica, ¿no es cierto?, poniéndose en oración, reconozcan sus heridas. ¿Por qué les cuesta amar a las personas que no aman? ¿Por qué hay personas a las cuales ustedes no las quieren encontrar en su vida? A las cuales ustedes no estarían dispuestos a saludar. ¿Les pasa? Hombre, se deja ustedes. ¿No es cierto? A veces, ¿por qué? Sí, cuenta. Por eso, ¿no? ¿Por qué a nosotros se dan esas circunstancias, esas situaciones? Pero también ponerle nombre a esas cosas que han pasado en mi historia. Así les pongo en la práctica, después de haber considerado lo que yo les escribo arriba, cómo transfigurarlas, ¿no? Cómo sanarlas. Porque la pregunta es, ¿tengo que sanar todas mis heridas para entrar en el cielo? Benditas heridas y ellas te sirven para entrar al cielo. Cuando te las muestres abiertas, y el Señor te las vea, y le digas al Señor, ¿sí?, ¿qué son estas al ladito de las tuyas? Estas heridas me recordaban las que yo había en tu cuerpo, por ejemplo. Estas heridas me recuerdan que al perdonar, mucho más era por ti perdonado. Y así podríamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto podemos hacer de oración con esto? Merece otra lección más larga, pero no podemos. Entonces, el catecismo dice, el Padre Nuestro, para poder hablar de Dios Padre, hay que purificar las figuras paternas y maternas. Pero dice además, pero no necesariamente. La paterna humana hace referencia a la imagen paterna de Dios. Dios es mucho más que lo que la imagen paterna y materna puede dar. Porque si no, aquellos que no han tenido padre y madre no podrían entender el amor de Dios Padre. El amor de Dios Padre es mucho más que la figura paterna y materna que humanamente nosotros podemos tener. Los que no han tenido papá y mamá que los hayan amado, ¿pueden reconocer el amor de Dios Padre? Sí. Porque no es necesariamente una relación directa. Puede tu padre no haberte amado y experimentar grandemente el amor de Dios Padre. Y lección 19. ¿Alguna pregunta a la 18? ¿Van tomando apuntes? Vamos más o menos. Encima no tiene la hoja a mano. Bien. Todo ahí está más o menos. Lección 19. Y la última de tercera etapa. ¿Sí? El sentido del sacrificio y la obediencia. Yo les puse así 3 puntos. El primero es, se te reconocerá por lo que hayas amado. ¿Quién eres? Si yo te preguntara quién eres, probablemente me puedas responder a partir de un montón de características de tu existencia. Soy tal, me llamo tal, DNI tanto, celular tal, no. Todo eso, hijo de tal, vivo en tal título, tal cosa, puedes describirte. ¿Sí? Pero en realidad, la pregunta cuando se te hace ¿quién eres?, deberías poder decir ¿qué amas? A la pregunta ¿quién eres?, se la responde con lo que amas. Eres todo lo que amas. ¿En qué sentido? A lo que amas le fías todo. A lo que amas le entregas todo. Por lo que amas gastarías lo mejor de tu vida, ¿o no? ¿A qué le inviertes lo mejor de tu tiempo? ¿A lo que amas o a lo que no amas? No sé, digo, ¿cómo se cree? ¿A qué le entregas lo mejor? Y entonces, ¿qué pensar cuando no le entregas a Dios tu tiempo de oración? Yo amo mucho a Dios. Le entregas lo mejor de tu vida. No solamente tu tiempo largo de oración. Tu oración, que es tu corazón que acoge a Dios que se da. ¿Eres consciente de que Dios se te está dando siempre? Se te reconoce por lo que hayas, se te reconocerá por lo que hayas amado.
¿Por qué ese tema en este del sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es hacer algo santo. ¿Sí? No digo solamente hacer algo, sino santificar algo. ¿Sí? El sacrificio hace que esto que hago sea de Dios. La vida humana, la de todos, no está libre de sufrimientos. No está libre de dolores, de contratiempos, de traición, lo que fuere. El dolor está. Pero hay una alternativa, o dos mejor, hay una alternativa, es decir, me resigno a que eso esté, lo evito cuanto más pueda y busco gozar cuanto más pueda. Es una vida resignada ante el sufrimiento. Estiro mi vida cuanto pueda. Evito el dolor cuanto pueda. Y procuro en eso darme los placeres que pueda. Es una alternativa. Pero después está para nosotros otra alternativa. Y es en esta, por eso yo lo puse al final de este camino de conocimiento de mí mismo. Está el camino que tomó Jesús. Jesús asumió una humanidad, una carga para tener que ofrendar, que ofrecer en el altar de la cruz. El sacrificio hizo santo nuestra carne, destinada a que los gusanos la comieran, nada más. ¿Quién podía librarse de eso? Ni Matusalén, digamos nosotros, que vivió tantos años. La muerte, en aquella esquina, en aquella otra. Jesús asumió la carne, lo que estaba destinado a corromperse. Él la glorificó. Es lo que Él tiene para ofrendar en la cruz y lo prolonga en el altar. Y aquí viene para nosotros el valor y el sentido de tu sacrificio. Cuando cada misa se ofrece el pan y el vino en el altar, te estás ofreciendo. Ese es tu momento. ¿Cuál es el momento del fiel? Cuando el pan y el vino es llevado al altar. ¿Por qué? Después de haber escuchado la palabra. Es que la palabra te invitó a creer en el Dios que viene y que te invita a hacer con Él un sacrificio agradable a Dios Padre. ¿Qué dice? Aquí está mi pan y mi vino. Esto es lo que yo soy. Para que el Señor lo santifique con su gracia. Participas del sacrificio de Cristo, te unes al sacrificio de Cristo, te haces santo en Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas a partir de esa misa corresponda al espíritu de ese sacrificio. Tu vida es eucarística, tu vida es un sacrificio, pero no por el concepto de que sea algo que cueste. No todo lo que cuesta vale. Hay personas que gastan la vida en cosas que cuestan mucho y no valen nada. No lo que cuesta vale. El sacrificio de Cristo, del que participas en cada misa, es de alguna manera lo que debería inspirar toda tu vida. Al final se te conocerá por lo que hayas amado, aquello por lo cual considerabas que era valioso entregar tu vida. Entonces el valor del sacrificio está en este sentido sobrenatural de todas mis ofrendas. Y si vas a tu vida cotidiana, no le niegues a Dios lo que ya en la Eucaristía le diste. Le diste tu pan y tu vino. Deja de seguir buscando fuera de Cristo lo que ya le has dado a Cristo. Y en esto yo les animo a que, al finalizar esta etapa, muy firmes al momento de mirar su historia y su vida. Denle a Dios lo que le pide y déselo con alegría. Si tienen que renunciar a esas cosas que les atan al pecado, y a ella la gracia de vivir unidos al sacrificio de Cristo. Que es un sacrificio fuente de alegría. ¿Quién eres? Lo que amas. Eso definirá tu existencia. El mundo detracta esto, ¿no? El mundo ofrece otros modelos. El mundo al que por Cristo renuncia, abandona, cambia, dice, lo ridiculiza. Quien por Cristo abandona cosas que nadie abandonaría, entre comillas, si no fuera por Cristo, y obviamente. Cuando dice Madre Teresa de Calcuta, le dijeron un día, madre, lo que usted hace yo no lo haría ni por $1.000.000. ¿Qué dijo ella? Yo tampoco, porque no lo hago por eso. Es
por el amor al Señor. No detracta el sentido sobrenatural del sacrificio. ¿Puede evitar el hombre sufrir? No. ¿Puede darle sentido a su sufrimiento? Sí. Entonces, el hombre es capaz de darle la vida por lo que ama. Por eso, el demonio pide sacrificio. Una parodia de la Eucaristía. Porque hay quienes están dispuestos a sacrificar su vida, poniendo entre comillas la palabra sacrificio, porque significa hacer algo santo, por el enemigo. Y es la parodia de la Eucaristía de la que el mundo se mofa. En todo caso, se jacta. Se mofa de la Eucaristía y se jacta de esto. Hacemos esto y no nos pasa nada. Renegamos de los valores cristianos y no nos pasa nada. ¿Sí? Miremos un poquito, nos pasan muchas cosas porque abandonamos a Cristo. Los cristianos que abandonamos la conciencia de este espíritu de sacrificio, renegamos de Dios en las pequeñas cosas que no estamos dispuestos a darle o a dejarle que tome de nosotros. Y seguimos diciendo, Señor, esto sí, porque me gusta, y esto no, porque no me gusta. Por eso, al terminar esta tercera etapa, yo les animo a que, porque esto va unido a la primera, ¿no? Lo que nos sigue atando al espíritu del mundo, ahora. Si para ustedes es una amistad, el celular, un modo de conversar, cosas que miran, cosas que hacen, los atan todavía al espíritu del mundo, ánimo. Este es el momento de poderse conocer en verdad. Corten esos hilos y déjenle al Señor llevarlos hasta donde Él quiere. Ustedes conocerán cuánto puede Dios si se fían de Dios. El último punto de esta lección es la obediencia. Y puse allí el numerito de la Virgen. María es modelo. La obediencia de la fe sigue siendo el presupuesto de ese mundo nuevo que nosotros queremos. ¿Qué es la obediencia de la fe? Es el sacrificio de mi libertad. Señor, lo que tú quieras y como tú lo quieras. Es abrirnos nosotros a la novedad de Dios. Dios puede hacer un mundo nuevo, miles de mundos nuevos, pero no puede hacer tu corazón si no quieres. Déjale a Dios hacer tu corazón y nacerá un mundo nuevo. Una historia nueva en tu vida, de la consagración, en la que tienen que dar ese salto. Pidan la gracia de la consagración, pero no se excusen. Cuesta paciencia. En el 22, paciencia. No es un libro, es un principio. La consagración no es el fin, es el comienzo. ¿Sí? No hay que violentarse en esto, pero asimismo es en la de que Dios pueda hacer todas las maravillas que Él quiere hacer en ustedes. Se conocerán quiénes son cuando le dejen a Dios decirles quiénes son. Lo que eres para Él, lo que vales para Él. Eso es maravilloso. Eso no se compara con nada. Los hombres te dirán que le sirves para esto, para esto otro. Dios nunca te usará. Dios siempre definirá quién eres por el amor con el que te trata. Eres para mí como la niña de mi, dice el profeta. Te llevo grabada en la palma de mi mano. Eres valioso para mí. Y esas imágenes que podríamos tomar. Con esto cerramos esta etapa. Les animo a que el Tratado de la Verdadera Devoción no lo dejen de leer. Las lecciones, estudienlas. Hacer mucho bien al alma, darse tiempo para estas cosas consideradas y tomen las prácticas. Las prácticas son sobre todo trabajo espiritual. Ánimo, Dios está del lado de ustedes. Dios los ha creado para un sacrificio. ¿Sí? Y ese sacrificio es el combate del amor. Sean capaces de dejarse tomar por el amor de Dios y que Él los haga ofrenda para su Padre y para los demás, porque esos son los santos. A la Santísima Virgen vamos a terminar rezando una salve a nuestra Mamá del Cielo. Vamos a hacer un canto que recoge imágenes de la Sagrada Escritura por la que nosotros le vamos a... Sí, nos ponemos de pie. Por la que vamos a
pedir al Señor que tenga piedad de nosotros y nos haga así conocernos en su plan, en su corazón. Podernos conocer así como Dios nos conoce. Darle gracias también al Señor porque sin merecerlo nosotros hoy estamos acá. Sin merecerlo nosotros, lo tenemos como papá y la tenemos a ella como mamá. Nuestro Padre del cielo tienen para con nosotros designios de paz. Que esos designios de paz porque nosotros se los dejemos. Mucha humildad. Digámosle al Señor. Y ahora en nuestro corazón, en este ratito mientras escuchamos este canto en el corazón, en nuestro silencio, vamos abriéndonos a la gracia del Señor para lo que tengamos que esta semana trabajarnos, que puede ser muy duro para nuestro podernos en Dios. Como la oveja perdida por el pecado herida, yo te suplico perdón, oh buen pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrón perdonado, encuentro el paraíso a tu lado. Acuérdate de mi pecador por tu cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Como pecadora caída, pongo a tus pies mi vida. Por las lágrimas de mi corazón y sálvame. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sé la salvación del alma el mía. Señor esté con ustedes. Con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.